Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Allá donde te encuentres, te saluda Juan Atsuara de la empresa Recetas de Marketing, Pasión por el Marketing, en este curso de ventas que estamos desarrollando y que estamos poniendo a disposición de toda la comunidad latina, tanto de España como de las queridas tierras de América. Iniciamos el módulo destinado a lo que es la comprensión del cliente. La comprensión es uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que vamos a intentar definir es la necesidad. Y te vuelvo a explicar lo que siempre reitero de forma pues casi continua, si me apuras un poco cansina. Aquí hay un triángulo mágico que es la necesidad del cliente. A partir de aquí nosotros tenemos nuestro producto que lógicamente va en función de esa necesidad y por último tendremos lo que es el beneficio que ese producto nos puede reportar o le puede reportar a ese cliente. Por lo tanto, es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque es uno de los tres vértices de ese triángulo. Tenemos que conocer perfectamente cuál es la necesidad del cliente y tenemos que definirla. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Pues en definitiva tenemos que conocerle a base de preguntas. Aquí Georges Bachelard dijo una frase que es muy interesante, que un conocimiento inmediato es por principio subjetivo. Es decir, tenemos que dejarnos las ideas preconcebidas en casa y sobre todo concentrarnos en lo que es la negociación y en concentrarnos en lo que es la definición de la necesidad. Base de la comunicación y del diálogo. Bueno, pues vender es sencillamente comunicar. Y eso es muy claro. Es decir, en el fondo cuando nosotros vendemos, tanto sea online como sea offline, lo que estamos haciendo es comunicando. ¿Por qué? Porque son sinónimos, es decir, es exactamente lo mismo. Vender es una comunicación bidireccional. Nosotros nos dirigimos a nuestro cliente y nuestro cliente se dirige a nosotros. Por lo tanto, en ese intercambio de información, pues tenemos que tener las orejas bien abiertas para saber qué es lo que el cliente nos está diciendo. Vender no es solo ir hacia los demás, es también establecer un contacto entre nosotros y los demás. Al final establecemos amistades, establecemos contactos y esos contactos tienen una componente humana muy importante. Es un proceso de comprensión recíproca. Tenemos que comprender al cliente. Pensar una cosa, no debemos de considerar al cliente como alguien que no, extraño. Es decir, el cliente simplemente tiene un problema y tiene una necesidad que solventar. La palabra no lo tendría que haber dicho, que es una palabra negativa, pero tiene una necesidad. Por lo tanto, no es el objetivo de los clientes engañar a los vendedores, sino que sencillamente tienen que dar respuesta a sus necesidades. El vendedor debe ser hábil, no solo para comunicar información, sino también para recibirla. ¿Por qué? Porque es de vital importancia comprender la necesidad. Necesidad, producto, beneficio. Es el triángulo que creo que en este curso, si al final te vas con esa idea, realmente pues habrás aprovechado tu tiempo. Dos aspectos de la comprensión. Nosotros tenemos que ser comprendidos. Debemos de saber elegir las palabras, decirlas en el momento adecuado y tenemos que tener una actitud positiva para transmitir el entusiasmo que nuestro producto nos genera. Pero al mismo tiempo tenemos que comprender al otro, tenemos que observarle, tenemos que utilizar el silencio, muy importante. Aquí es un aspecto que yo también insisto mucho. Pensemos una cosa, las personas necesitan tiempo para asimilar la información que le estamos dando. Y lo que no podemos hacer es sencillamente atiborrar a la gente con información. Hay que dar tiempo, esto es como un lago. Si tú estás, o como regar, si me dejáis poner este ejemplo, como regar una planta, es decir, tienes que dejar un tiempo para que la tierra absorba ese conocimiento que nosotros le estamos dando. Tenemos que dar muestras de empatía, que ahora veremos lo que es. Y sobre todo tenemos que tener una clara conciencia del prójimo, es decir, tenemos que ponernos en sus zapatos y decir, bueno, si yo fuera él, ¿qué es las motivaciones que yo tendría? ¿Cuáles serían los miedos? ¿Cuáles serían los frenos? Y tener esa conciencia de poder salir de nosotros e irnos hacia los demás. Por eso tenemos que tener una posición empática. Tenemos que desarrollar la empatía o conciencia del prójimo. ¿Qué es la simpatía y la antipatía? Bueno, pues la simpatía y la antipatía son fenómenos humanos, instintivos e inductivos.
Nosotros podemos tener relaciones con personas que nos sean más simpáticas y podemos tener relaciones con personas que nos resulten realmente antipáticas. En cambio, ¿la empatía qué es? Bueno, pues la empatía se diferencia en que es un proceso absolutamente voluntario. Es decir, nosotros tenemos que entrar en un comercio con una actitud empática, en el sentido de que no vamos a ser simpáticos, sino que es parte de nuestra profesión. Es, como resultado que espera el vendedor, es positivo, debe desarrollar una actitud empática positiva. ¿Qué es la empatía? Bueno, pues la aptitud para verse con los ojos del prójimo, la aptitud para ver a los demás con los ojos del prójimo y la aptitud para ver a los demás con los ojos propios. La empatía se define como la voluntad de comprender a los demás de forma objetiva y lúcida. Y aquí tenemos que tener una cosa bien clara. Es una aptitud para escuchar a los demás sin juzgarles. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy clara. Y para eso recurramos al refrán español que dice que juzga y será juzgado. No, aquí no tenemos que partir de prejuicios ni de juicios. Tenemos que ser lo más objetivos posibles. ¿Quién debe hablar más durante una entrevista de ventas? Aquí Confucio dijo que cuando se habla mucho casi siempre se dice algo que no habría que decir. Y al mismo tiempo, el buen vendedor es un buen conversador, pero sobre todo es un buen escuchador. Volvemos a uno de los ejemplos gráficos que yo siempre digo. Si tienes dos orejas y tienes una boca es porque tienes que escuchar el doble de lo que hablas. Y eso tenlo siempre absolutamente claro. Hay dos tipos de vendedores. El vendedor a la antigua usanza, que es el vendedor que simplemente pues llega delante de un cliente y expone todos esos argumentos y que al final es un buen charlatán, como se dice en España, y que en definitiva, pues oye, tiene un rollo más o menos en la cabeza y que lo expone. Probablemente ahí conseguirá muy pocos resultados. Un vendedor moderno lo que hace es al revés. Intenta definir las necesidades del cliente y a partir de ahí expone sus argumentos en función de la necesidad del cliente. Todos tenemos necesidades, pero son especialmente importantes cuando tenemos una necesidad y es cuando realmente tomamos conciencia. Hay una frase que dice que hablando pocas veces se cambia la opinión de los demás, pero se acaba a menudo cambiando la opinión propia. Por lo tanto, cuidado con eso. Nuestras palabras deben despertar el interés, pero sin querer despertamos ¿qué? Pues curiosidad, contradicción, objeción, escepticismo, cuando nuestro objetivo era despertar el interés. Nuestro objetivo, fijaros que hay un modelo que veremos que es el modelo AIDA, atención, interés, deseo y acción. Primero tenemos que conseguir la atención, pero luego tenemos que conseguir el interés. ¿Y cómo se consigue el interés? Pues sencillamente cuando el cliente se da cuenta de que nosotros le podemos ayudar a resolver su problema, que es lo que realmente a él le interesa. Ni le interesamos nosotros ni le interesa nuestro producto. Lo que le interesa es cómo nuestro producto se adapta a su necesidad. Por lo tanto, es muy importante que hagamos hablar al cliente. Por lo tanto, prácticamente para hacer una buena distribución del tiempo, tenemos que dedicar que el cliente hable el 60% del tiempo, el vendedor el 30%, y es muy importante que destinemos un aspecto, una cantidad importante de tiempo a lo que es los silencios. Tenemos que saber guardar el silencio para que, como te ponía el ejemplo anterior, el cliente pueda absorber toda la información que le vamos a dar. ¿Y cómo conseguimos que el cliente hable? Pues sencillamente a base de preguntas. Partiremos de las preguntas abiertas y poco a poco iremos hacia las preguntas cerradas. De tal forma que sobre esa base llegará un momento en el cual pues digamos, a ver, según lo que tú me has explicado, tu necesidad es pam, 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 pam. Si no llegamos a ese problema, a ese punto, realmente no habremos acabado de tener ese resultado como nosotros esperábamos y el proceso de ventas se va a quedar un poco, pues digamos, confuso. Si sabe usted hablar a los clientes y escucharles, estará usted al corriente de todo lo que sucede en su sector, y es muy importante. Hablando al cliente, se descubre, desvela sus planes, sus preocupaciones, sus expectativas. Es decir, el que más sabe de nuestros productos, de nuestra competencia, es siempre el cliente. ¿Por qué? Porque está siempre recogiendo o atendiendo a personas como
como nosotros. Por lo tanto, el que más hable de nuestro producto, de la competencia, tiene las tarifas de la competencia, por favor, insisto mucho, escuchad al cliente, escuchad al cliente. Yo hago un símil, en las redes sociales todos queremos expresarnos, pero qué poca gente va a escuchar. Por lo tanto, escuchar. Somos una sociedad que no escucha. Y comercialmente tenemos que escuchar a nuestro cliente porque es el que más sabe de lo nuestro. Realmente tenemos que tener un auténtico interés en lo que nos dice. Con esto no quiero decir que el vendedor debe permanecer mudo, sino que simplemente debe hablar en el momento oportuno para dominar el diálogo. Muchas gracias. Estuvo contigo Juan Atsuara de la empresa Recetas de Marketing Pasión por el Marketing en este curso que estamos desarrollando sobre lo que son técnicas de venta y que estamos poniendo a tu disposición de forma gratuita. Gracias.